debe haber alguna explicación sistémica para que haya unos países donde casi no hay presos y haya países donde hay mucha gente presa. No debe ser que que en el mundo haya gente muy mala en un lado y muy buena en otro lado. Yo creo que esto obedece a tres factores. El primero, a una política criminal de cada estado. El segundo factor, a una estructura institucional en cada estado. Y el tercer factor, a un ambiente cultural en cada nación. Cuando hablo de la política criminal, estoy refiriéndome, y advierto que no soy abogado, es un comentario periodístico, estoy refiriéndome a que dependiendo de los entornos, asimismo las autoridades, en este caso legislativas y judiciales, definen qué es delito y qué no es delito, y qué tipo de delito es encarcelable y qué tipo de delito es excarcelable. Y ahí se configura la política criminal del Estado. Una vez que se configura la política criminal del Estado, pues se desencadena todo un proceso que gira en torno al preso, al hecho de tener un delincuente y un acto delictivo. Pero ¿qué ocurre? En países como el nuestro, donde ya mostramos a lo largo del programa que hay cerca de 230 personas privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes, mientras en países como la India, que tiene 1.300 millones de seres humanos, hay 30 personas por cada 100.000 habitantes presas, y en China, que hay 1.600 millones de seres humanos, hay 110 personas por cada 100.000 habitantes presos. Algo muy extraño debe ocurrir para que en esos países que son casi continentes haya tan poca gente presa y en un país que tiene 50 millones haya tanta gente proporcionalmente presa. Esa política criminal está absolutamente contrastada, son enfrentadas las que hay en esos grandes países con las que hay en un país como el nuestro. Y allí da pie a hablar del populismo punitivo. El populismo punitivo, que mucha gente lo rechaza, no es otra cosa que resolver todo metiendo a la gente a la cárcel. Entonces usted cometió una falla, por ejemplo, una lesión en un accidente de tránsito, para la cárcel. Si usted hurtó y entonces lo cogieron, para la cárcel, y ojalá que quede 10 años allá. Si usted es una mula y la encontraron con droga en el estómago o en un maletín de doble fondo, para la cárcel y ojalá que quede 30 años. Eso es populismo punitivo, porque es como si quisiéramos cerrar los ojos y negar los hechos que generan el acto, como explicó el abogado Edgar Zúñiga, negar el acto y entonces perseguir al autor del acto. Es más fácil. Si a usted lo cogemos en flagrancia, venga para acá, mijo, no discutamos mucho sobre el acto, si es o no sujeto de conducta criminal y por lo tanto de que se vaya a la cárcel, sino que lo cogimos a usted y usted es un indiecito, usted es un negro, usted es una persona, como se dice de los de Ruana, usted no tiene plata para pagar un abogado defensor, usted no tiene relaciones con el poder público, mejor dicho, usted es un señor o una señora común y corriente, venga para acá, usted nos da papayazo para aumentar las estadísticas. Pero si usted es, ya sabemos, de cuello blanco, de piel clarita, de ojos azules, muy bien relacionado con los poderes públicos y con los poderes económicos, a usted jamás le va a pasar nada, aunque se robe 10 veces el túnel de la línea. A usted jamás le va a pasar nada. Eso es populismo punitivo y por lo tanto hipocresía criminal, que es la base de lo que pasa en el Estado colombiano. Pero ello nos lleva también, en ese populismo punitivo, a tratar a los presos como tratamos la basura. Y a eso se refería Dieter cuando hablaba
la cita de Dostoyevsky. Nosotros, ¿cómo tratamos la basura? Una vez que dejamos los desechos, los metemos en bolsas o los metemos en tinas y las tapamos. Y las ponemos en lugares donde sean poco visibles a nuestros ojos, porque no queremos tener conciencia de que somos generadores de basura. Entonces intentamos invisibilizarla. Pues eso pasa con los presos en las cárceles. Una vez que a usted lo metemos a la cárcel, la mejor política criminal es invisibilizarlo. Ojalá que el aire que respire en las cárceles lo envenenara prontico para que se muriera. Así tendríamos que pelear menos con el hecho de que existe un ser humano que está preso de su libertad. A eso le decía yo, le agregamos el segundo elemento, que es el descuaderne institucional. Si hoy en Colombia tenemos un problema de pandemia, no es solo porque haya un problema de pandemia, o sea, de un virus, sino porque tenemos en el fondo, el problema no es el virus, el problema es que no tenemos un sistema que sea capaz de soportar que el virus se propague y que haya mucho enfermo y eventualmente mucho muerto. En realidad el problema, entiendan, no es el virus, es la capacidad o incapacidad institucional de atender el problema de morbilidad y el problema de mortalidad que genera el virus. Pues lo mismo pasa en el caso de la situación con la población carcelaria. El sistema está tan descuadernado que ya lo decía James, es que aquí hay que hablar con la ministra de Justicia, hay que hablar con el director del IMPEC, hay que hablar con los directores de las cárceles, hay que hablar con la Fiscalía, hay que hablar con las URIs, hay que hablar con los abogados defensores, con los abogados acusadores, hay que hablar con. Es decir, hay que hablar con tanta gente que no se habla con nadie, simplemente se hace ruido. Y eso habla del tercer elemento, la cultura ambiente de nuestros países. Definitivamente en nuestros países falta claridad, falta seriedad y falta educación desde la base de nuestros niños hasta nuestros dirigentes. Quiero poner un ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de conocer cárceles en Holanda. Y hoy, a propósito de este problema de la pandemia, Holanda se ha vuelto a poner en el mostrador. ¿Por qué? Porque extrañamente en los últimos 15 años en Holanda se han cerrado cárceles en lugar de abrirse. Porque extrañamente en Holanda en los últimos 15 años ha bajado la población carcelaria en lugar de aumentarse, cuando en otros países circunvecinos ha tenido ligeros aumentos. Pero en tercer lugar, cuando usted va a una cárcel en Holanda, usted va a un centro de rehabilitación, usted no va a un centro de hacinamiento. Yo puedo decirlo porque he estado allí, he visto y he conversado con presos y he conversado con población penitenciaria, es decir, la población que atiende a los presos. Miren, no hay un solo preso en Holanda que no esté ligado, matriculado a una actividad de rehabilitación y a una actividad productiva. Rehabilitación puede ser estudio, puede ser deporte, puede ser trabajo de comunidad, y productiva es que en las cárceles hay programas desde hacer panes, por ejemplo, hasta cocinas. De hecho, yo creo que nuestra líder, Joana Bahamón, que ha montado un sistema de cocinas en una cárcel en Bogotá, el Buen Pastor, tomó esa idea de los holandeses. En Holanda, incluso criminales muy peligrosos están en la cocina y usan cuchillos. Y allá no se ha aumentado ni la explosión de crímenes ni la población carcelaria. Algo pasa entonces en el sistema. Y es que aquí ni los abogados están formados para que cuando llegan a ser jueces obren con un criterio de rehabilitación y de resocialización, ni los fiscales lo están. Y tampoco la población penitenciaria, y tampoco la población defensora, y tampoco los periodistas, y tampoco los educadores. Es decir, aquí nos tenemos que reeducar todos, porque el tema de la población presidiaria no es un tema de basuras, de escorias humanas.
Por el contrario, ya lo dijo James Larrea, más del 50% de la población carcelaria en Colombia, que está próxima a los 130.000 conciudadanos, es población sindicada, es decir, que no ha sido vencida en juicio, que no ha sido condenada, que no tiene una sentencia, pero no tiene el poder del tráfico de influencias que tienen los uribitos, los morenos, los charri, los nule, exactamente. No tienen. La inmensa mayoría de esos 130.000 colombianos no tienen el poder de incidir y de afectar en su propio beneficio la política criminal del Estado. Muy poquitos, menos de 10.000, sí la tienen. Y esos sí que deberían de estar en el patio número 1, sino en el patio número 13 de las cárceles colombianas. Buenos días.